Vamos a leer el primer texto para irnos adentrando en materia. El libro de Éxodo, el capítulo 20, versículo 8 en adelante. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Para establecer el contraste o la diferencia que hay entre este texto y el segundo texto que quería mencionar, que es el libro de Deuteronomio, vamos a su vez a leer el texto del que está en el capítulo 5 del libro de Deuteronomio, a partir del versículo 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día de reposo a Jehová tu Dios, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tu puerta, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y aquí viene el contraste. Versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ahí podemos ver cierto contraste. Aunque es el mismo mandamiento, el mandamiento se mantiene incólume, hay unas ciertas variaciones lingüísticas y teológicas. Y vamos a ver a qué se debe esto. Recordemos que en el primer texto que mencionamos, que es el del Éxodo 20, desde el versículo 8, se utiliza la palabra acuérdate. Corresponde en el hebreo a las palabras sacar. Y en el segundo texto ya no es la misma palabra, acuérdate. La palabra que se utiliza acá es shamar. ¿Y qué significa guardar? Guardar el sábado. Entonces, esta variación se debe a las generaciones a las que va dirigida. Recordemos que el primer texto está dirigida a una generación que salía de Egipto, es decir, estaba destinada a un pueblo que había sido esclavo, con una mentalidad de producción constante, que no tenía descanso o que no tuvo descanso de ningún modo. Allí los únicos que tenían descanso en ese tiempo eran los faraones, los líderes, pero el pueblo israelita nunca tenía descanso. Entonces, el texto del Éxodo va dirigido a ellos, pero el segundo texto no va dirigido a ellos. El segundo texto va dirigido a los hijos de ellos. Después de 40 años de peregrinación, quienes estaban vivos aún eran, además de Josué y Caleb, eran los hijos y los nietos de la generación que salió del pueblo de Egipto. Ahora, ¿por qué esta variación? Esta variación se debe a que lo que los entendidos llaman la expansión homilética, y
que se refiere a que no consiste en añadir un nuevo mandamiento, el mandamiento es el mismo, sino que se refiere a releer el mandamiento que ya está, el mandamiento eterno, desde una nueva situación histórica. ¿Por qué nueva situación histórica? Porque claro, aquellos estaban saliendo o habían salido de la esclavitud y estos iban a entrar a la Canaán terrenal. Dos situaciones distintas. El primero debía acordarse de su creador y el segundo grupo debía guardar aquello que el creador le había dado para acordarse también que habían sido liberados del yugo egipcio. Entonces, el primer mandamiento, o mejor dicho, el primer texto que leímos de Éxodo, hace referencia al Creador, le ordena al pueblo que se acuerde de su Creador, pero el segundo texto, que es el de Deuteronomio, lo llama a guardar y adiciona algo interesante, hermano. En ese capítulo 5, versículo 15, que mencionaba el hermano Smith, dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guarde el sábado. Pero hay algo particular acá, y está en el versículo 14. Que dice: pero el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que tu siervo y tu sierva puedan descansar como tú. Allí incluye al buey y al asno de manera específica. Esa especificidad no se hizo en el primer texto, sino solo acá. Y es que se introduce el tema de la justicia social, de la ética social. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se adiciona esa partecita allí? ¿Por qué precisamente a esa generación o a esa segunda generación? Porque Moisés pensaba, pienso yo, que fue el creador que pensó que esta nueva generación o esta segunda generación podía hacer lo mismo que recibió su generación anterior en Egipto. Es decir, el pueblo de Israel fue liberado del yugo egipcio, pero era posible que Egipto no hubiese salido de adentro del pueblo de Israel, y ese no haber salido de adentro del pueblo de Israel se podía manifestar posteriormente como opresión también en la Canaán terrenal. ¿Por qué? Porque iban a poseer tierras, iban a ser dueños de tierras, de bienes, y se podía repetir la conducta que ellos recibieron en Egipto. Por eso el Señor le dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá. Eso es lo que se llama expansión homilética para los entendidos, para lo que tiene que ver con la interpretación bíblica. Y lo repito, no es un nuevo mandamiento, sino releer un mandamiento eterno desde una nueva situación histórica, pero destacando dimensiones que estaban implícitas, pero no habían sido explicadas. Entonces eso se da aquí con Deuteronomio 5 en relación con el Éxodo 20.
dice que la expansión milética se revela en 3 niveles. Un primer nivel es el nivel creacional, es el que dice que Dios gobierna el tiempo. Por eso el primer mandamiento ordena acordarse del Creador. El segundo nivel, que es el nivel redentor, donde el sábado proclama que ya no eres esclavo, ya no somos esclavos. Y el tercer nivel, que es escatológico y que tiene que ver con el tercer texto, que es el de Hebreos 4, apunta al reposo final de la humanidad, donde no hay explotación, donde no hay fatiga, donde no hay alienación. Esto es interesante porque nosotros vivimos en una sociedad como la que llama el sociólogo Simón Bauman, vivimos una sociedad líquida. ¿Qué es esto de sociedad líquida? La sociedad líquida quiere decir que todo es variable, cambiante, no hay nada permanente, los valores inclusive han ido cambiando, las instituciones, los conceptos, el concepto de la familia variado, el concepto de sociedad, todo ha ido cambiando, los valores humanos también se han ido diluyendo o algunos otros se han ido perdiendo. Por eso se le llama sociedad líquida. Y en esa sociedad líquida en la que estamos, todo es producción, constantemente, todos los días, producción y producción y producción, y cada uno tiene valor en la medida en que produzca. En esta sociedad, cuando tú no produces, es como si dejaras de existir. Para la sociedad ya no tienes ningún valor, porque es producción constante, todos los días. Inclusive, si decimos que guardamos cualquier día, sea el sábado, el domingo, el común de la gente, la hiperconexión que estamos sufriendo hoy en día no nos permite descansar. Por ejemplo, estamos dormidos ya y si dejamos el teléfono encendido o audible, no lo colocamos en silencio, ya estamos dormidos y entre el sueño sentimos un tic de un mensaje de WhatsApp, mensaje de texto, mensaje de TikTok. Y es una hiperconexión constante. No hay desconexión, no hay cese, no hay descanso de ningún tipo, siempre hay conexión total, permanente. Estamos esclavizados al rendimiento, a la productividad, a una cultura, como ya les decía, de hiperconectividad. En síntesis, economías que explotan el tiempo de la gente y el cuerpo de la gente. Es decir, en estos casos, el sábado como tal se vuelve como un concepto un concepto contracultural, un concepto de rebelión contra todo ese sistema que nos abarca, que nos reduce a veces a simples máquinas de producción. El valor humano no depende de producir como pretende la sociedad. El sábado nuestro no permite que seamos explotados, no permite que nos coloquemos en el olvido espiritual. El sábado nos permite acordarnos de un creador. El sábado nos permite acordarnos que ese creador nos liberó de la esclavitud. Y es el único día que nos permite no convertirnos en faraones modernos. Y ese fue el propósito de la expansión homilética de Deuteronomio 5. De que esa generación que iba a entrar a Canaán
no se convirtiera a su vez en los faraones de aquellos a quienes iban a someter. Entonces no es solamente un día que se guarda, es una memoria que se vive constantemente o que debemos estar viviendo nosotros. Es una libertad que se protege y una esperanza que se anticipa a todo. Entonces, ¿de qué se trata Deuteronomio 5? Y lo repetimos nuevamente. Está llamada a prevenir la reproducción de estructuras que aprendidas dentro del proceso de la esclavitud, dentro de todos los años de esclavitud. Cuando uno recibe cosas, cuando uno recibe conductas, siempre trata de repetirlas después. Y era lo que no se quería con esa expansión homilética de Deuteronomio 5, de que el pueblo israelita fuera a repetir lo que había recibido de parte del sistema egipcio de producción, de economía. 40 años después, entonces el contexto es radicalmente distinto del contexto que vivió la primera generación. ¿Por qué? Porque Israel está a punto de establecerse como una sociedad organizada allí. Y entonces el peligro no es Egipto, sino el peligro es convertirse en Egipto. Y entonces aquí el concepto de sábado tiene una transformación, porque acá el sábado en el contexto de Deuteronomio 5 es una institución antiopresiva dentro del pacto. Ya no es, el sábado no tiene un propósito creacionista, sino que tiene un propósito antiopresivo, es decir, que los israelitas no se convirtieran también en opresores, tal y como ellos lo habían sufrido allá en Egipto. Y hay algo más que va más allá de todo eso. La expansión no se detiene allí, o la que llamamos expansión homilética, no se detiene allí en Deuteronomio, sino que se va más allá, a un contexto escatológico, en Hebreos 4. Vamos a leer desde el 3. Pero lo que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pues en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Nuevamente dice: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, del cual habló David mucho tiempo después, cuando dijo: si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y el versículo 9 dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿A qué se refiere? Generalmente pensamos que el texto de Hebreos 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Generalmente lo atribuimos a personas que mueren, cuando mueren. O sea, reposamos de las obras.
Pero los entendidos dicen que lo que se refiere realmente es a las obras muertas. Bueno, algunos piensan que en relación con esto de Hebreos, del versículo 4, del capítulo 4, de que el sábado es eliminado, y resulta que es todo lo contrario. Lo sitúa dentro del contexto de la salvación. El reposo se da aquí en el capítulo 4 por la fe en Cristo, anticipando el reino de Él allá en el cielo. Porque, como dice allí el texto, Jesús es el nuevo Josué, el mediador del reposo verdadero. El sábado deja de ser solo un día semanal y se convierte en la realidad del ser humano. La relación ética con la expansión homilética del sábado. En el capítulo 4 del versículo 11 de Hebreos, donde exhorta que procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Cuál reposo? El reposo al que no entraron los israelitas que salieron de Egipto, al que ni siquiera pudieron entrar los que entraron en la Canaán terrenal por la desobediencia. Entonces el reposo no es pasividad, sino que requiere obediencia fiel. Así como Deuteronomio, el sábado impedía, en el Deuteronomio el sábado impedía la opresión, en Hebreos impide la apostasía. Porque cuando nosotros no entramos en el reposo del Señor, cuando nosotros no dejamos todo aquello que creemos que lo conseguimos por nuestro propio esfuerzo, cuando no dejamos atrás nosotros aquel concepto de que todo lo que se gana y no solo a nivel material, sino a nivel espiritual, es por el esfuerzo que nosotros hacemos. Cuando nosotros no dejamos atrás ese concepto, estamos entrando en apostasía. Porque la expansión homilética alcanza precisamente el clímax aquí en el libro de Hebreos, donde el sábado semanal es un símbolo, ¿ya? Donde el reposo escatológico es la realidad final, es aquello que Dios pretende en cada uno de nosotros. Guardar el sábado entonces es hoy una confesión escatológica. El mundo no se consuma por el esfuerzo humano, sino por la obra de Dios. Y Hebreos 4 no contradice la teología del sábado, sino que la lleva a la plenitud. La expansión homilética que se inicia en la Torá culmina en la esperanza escatológica del reposo eterno. El sábado comienza en la creación, se protege en el Éxodo, en Canaán, y finalmente se consuma con Cristo. Esto nos dice, en últimas, que la revelación del reposo de Dios está ligado a la obra redentora de Cristo. Porque así como Dios descansó tras concluir la creación física, el Hijo también entró en su reposo tras concluir la obra de redención. Y al igual que en Génesis 2, del 1 al 2, se declara que los cielos y la tierra fueron terminados, en la cruz Jesús exclamó: consumado es, antes de entregar el Espíritu. Y algunos estudiosos destacan que el descanso de Jesús en la tumba durante el sábado después de la crucifixión es una imagen teológica poderosa. El Redentor descansa porque su misión de recreación ha sido cumplida exitosamente.
reposo redentor se convierte entonces en la base de la seguridad del creyente de hoy en día. Es decir, que no es un descanso basado en la inacción, sino en la confianza de que el pago por el pecado ha sido satisfecho plenamente. O los que creen en Cristo ha pasado, o los que creen que Cristo ha pasado de muerte a vida y ha comenzado a participar del reposo mediador del Hijo, y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, constituye un gesto que en hebreo simboliza la conclusión definitiva del sacrificio. O sea, el haber realizado la obra de redención, con eso concluye el Señor su obra y descansa. Para nosotros es el reposo de las obras muertas, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras como de las suyas, como Dios de las suyas, como dice el texto. Aunque a menudo se aplica a la muerte del creyente, como decíamos ahorita, en el contexto homilético del que estamos hablando, de la epístola, se refiere primeramente a la cesación de las obras muertas, o lo que se llama, o en otras palabras, pues, el esfuerzo legalista por ganar el favor divino. Esas son obras muertas. Y entrar en el reposo de la redención implica cesar el autoesfuerzo, reconocer que la salvación es un regalo de la gracia recibido por fe, no es el resultado de la observancia de la ley. Entonces, reposar en la suficiencia de Cristo, confiar en que el sacrificio de Jesús es suficiente y no necesita ser complementado con mérito humano, eso significa realmente reposar a plenitud. Vivir desde la aceptación, no para la aceptación. El creyente no trabaja para ser aceptado por Dios, sino que el creyente trabaja porque ya ha sido aceptado por el Salvador, imitando la santificación de Dios en su obra. O sea, el reposo es, por lo tanto, un descanso del alma que permea toda la existencia del creyente, transformando la labor o su labor diaria de una carga de esclavitud a un servicio gozoso de adoración. Eso es lo que es realmente la expansión homilética, que pasó de Éxodo 28 en adelante a Deuteronomio 5 del 12 en adelante, y termina de una manera escatológica en Hebreos 4, con el reposo pleno del ser humano y su plena conexión con el Señor. Entonces, con todo esto, lo que quiero decirles es que nosotros necesitamos con el sábado liberarnos realmente de las cosas del mundo, de la producción permanente, de la hiperconectividad, de todo ese tipo de cosas que nos sustraen de la verdadera adoración. No podemos estar adorando al Señor y estar al mismo tiempo hiperconectados, de tal manera que en algún momento le demos la prioridad al mensaje que nos está llegando. A veces por eso a veces me sustraigo de utilizar la Biblia que tengo en el celular. Deberíamos hacerlo, deberíamos dejar de utilizar la Biblia del celular. ¿Por qué? Porque a veces estamos leyendo la Biblia, utilizamos el celular y leyendo la Biblia nos llega el mensaje, 1, 2, 3 mensajes, o de pronto alguna llamada, y eso nos saca de la adoración, nos sustrae repentinamente de la conexión que estemos teniendo con el Señor, de la conexión que estemos teniendo con el mensaje que estamos transmitiendo, de la conexión misma con la persona con la que estamos hablando y con la que estamos tratando de transmitir el mensaje.
el sábado nos enseña mucho, o sea, me enseña a mí que tenemos un Dios creador, me enseña a mí que tenemos un Dios liberador, me enseña a mí que tenemos un Dios que nos puede hacer reposar de todas las obras muertas que nosotros tenemos, que debemos de conectarnos, o debemos de conectarnos de ese concepto que manejamos, que de parte, con mi esfuerzo, voy a poder llegar a conectarme con Dios. De eso se trata precisamente el reposo escatológico de Hebreos 4, que las cosas no se ganan con nuestro propio esfuerzo. No somos aceptados por Dios porque yo me estoy esforzando por ser bueno. No estoy ganándome el cielo por esforzarme por guardar el sábado. Lo que pretende la palabra del Señor es enseñarnos que ya tenemos ese regalo. Ese regalo está allí. Debemos aceptarlo y debemos transformar la labor diaria como una carga de esclavitud en un servicio gozoso de adoración.